estoy muy contento, muy orgulloso de lo que hicimos en el puerto, que va a ser bueno para el puerto y para el país. Tenemos un profundo dolor de tener que estar aquí. Nosotros tendríamos que estar trabajando y produciendo como estábamos hace un año o hace 6 meses, hasta que nos empezaron a robar el trabajo por culpa del mal acuerdo que firmó el gobierno con Catunati. Buenas tardes o buenas noches, bienvenidos a la edición central de MVD Noticias. ¿Cómo estás, Martín? ¿Qué tal, Natalia? Gracias por estar del otro lado. Aquí estamos, ¿no? En la mitad de la semana prácticamente y claro, como lo veían recién en esta especie de anuncio previo con la mirada puesta en lo que pasó en Fiscalía. Uno de los temas del día que vamos a comenzar a desarrollar y que es nuestro tema de portada, porque el ministro Luis Alberto Heber, ustedes lo venían allí, y el prosecretario de la Presidencia, Rodrigo Ferrés, declararon como indagados ante la Fiscalía de Delitos Económicos con motivo de la denuncia presentada por el Frente Amplio sobre la extensión de la concesión de la terminal de contenedores del puerto en beneficio de Catunati. Simplemente adelantos de lo que se dijo. Heber declaró sentirse orgulloso por lo hecho cuando era ministro de Transporte y Obras Públicas y Ferrés afirmó que hubo irregularidades en las administraciones frente amplistas cuando, recordemos, Natalia, se autorizó a operar en los muelles públicos a la firma Montecón, que así competía con Catunati. Desde la oposición se los acusa de abuso de funciones, entre otros presuntos delitos. Este y otros temas. Como siempre en la edición de hoy, los titulares nos permiten avanzar un poquito más. El informe de Ursea señala que los combustibles deberían subir 5% en julio, según los precios internacionales. Más de la mitad de las y los uruguayos considera que la situación del país es mala o muy mala, según una encuesta de Factum. Sindicato de Antel anunció recurso de revocación contra reciente habilitación del Poder Ejecutivo para que cable operadores brinden acceso a Internet. Gobierno decide suba de boleto suburbano e interdepartamental a partir del viernes, de 6,5%. El presidente José Mujica sostuvo que la justificación de Antel en competencia va en contraposición con el manejo del puerto por parte del gobierno. La Fiscalía acusó de homicidio culposo a los dueños del depósito Meteoro que explotó en 2016, provocando la muerte de 4 trabajadores. El gremio de salud pública se declaró en conflicto con ACE por lo que considera contrataciones indebidas al Hospital de las Piedras. La justicia condenó a 5 años y 8 meses de prisión al joven que prendió fuego a Andrés Vargas, el cuidacoches que se desempeñaba en la Ciudad Vieja. La Secretaría de la Diversidad de la Intendencia de Montevideo organizó propuestas junto a colectivos de la comunidad LGBT para celebrar este día. La tenencia de armas en Brasil aumentó 474% durante el gobierno de Jair Bolsonaro. Medio centenar de migrantes murieron asfixiados y sin agua en el tráiler de un camión en Estados Unidos. Saludo de todos los días a quienes nos están escuchando a través de Uniradio 107.7 FM. Y también uniradio.edu.uy. Bueno, empezamos nuestra recorrida por exteriores. Empezamos la recorrida por exteriores, salimos del estudio. Mariana Abreu, buenas noches. ¿Cómo están, Martín, Natalia? El saludo para todos. Estamos en las afueras de la Fiscalía de Delitos Económicos porque aquí hace unas horas nada más declararon el ministro del Interior y exministro de Transporte Luis Alberto Heber, también el prosecretario de la Presidencia Rodrigo Ferrés, en el marco de la denuncia que mencionaban que presentó el Frente Amplio por el acuerdo entre el Estado uruguayo y la empresa Catunati que estableció, entre otras cosas, la extensión de la concesión a la terminal especializada de contenedores hasta 2081, esto es por 50 años más. Así que en un ratito nada más ampliamos esta información. Bien, estaremos atentos a ese desarrollo y nos vamos a otro punto de la ciudad. Es cierto, porque también tenemos en un móvil en esta jornada a Natalia de Brum. ¿Cómo te va, Natalia?
¿Qué tal? Muy buenas noches, compañeros. Estamos en la antesala del Senado porque en unos minutos nada más va a comenzar una conferencia de prensa debido a que por primera vez en la historia Uruguay es sede del Comité Ejecutivo de la Unión Parlamentaria. Este comité que nunca había estado en América Latina y ha elegido como sede a Uruguay, en Montevideo precisamente y Punta del Este, donde se están desarrollando las actividades que comenzaron en el día de hoy y van hasta el 30 de este mes. En un ratito van a estar los detalles acerca de en qué se tratan todos los temas que se van a estar abordando y, como decíamos, un hecho muy importante para Uruguay porque es la primera vez en la historia que es seleccionada como sede. Bien, volveremos allí en unos minutos y ahora nos quedamos en el estudio. Sí, más adelantos con Julieta Núñez Tomás. Julieta, Martín. ¿qué traes hoy? ¿Cómo andás? Martín, Natalia, ¿cómo están? Vamos a hablar del Estado nuevamente. Concretamente, vamos a hablar de las vacantes en las empresas públicas, que viene siendo un problema que están denunciando los sindicatos desde hace varias semanas, en realidad desde el principio de año y desde hace mucho tiempo, porque hay empresas públicas que tienen cargos sin llenar desde hace años, pero se ha convertido ahora en un gran problema. Ese es el caso de OCE, por ejemplo, y hablamos con el presidente del Sindicato de Funcionarios de OCE, que nos comentaba que desde el 2018 no ingresan cargos nuevos, que hay 800 cargos que se han liberado por distintas razones y 70 vacantes más. También es el caso de la banca oficial, con más de 1000 vacantes sin completar. Así que vamos a comentar un poquito cuál es la situación de las empresas públicas de nuestro país y qué es lo que están reclamando desde los sindicatos y que se vienen movilizando por este tema hace ya unos días, y que esto parece que se empieza a complicar en este momento en términos de poder seguir garantizando los servicios públicos. Bien, muchas gracias, Julieta. Y bueno, en el día de hoy obviamente se han dicho muchas cosas a partir de esta comparecencia en Fiscalía de algunas autoridades con respecto a la concesión de la terminal de contenedores del puerto. Algunos adelantos en declaraciones del tema del día. Estoy muy contento, muy orgulloso de lo que hicimos en el puerto, que va a ser bueno para el puerto y para el país. Denunciamos que a partir de este acuerdo que creemos ilegal se crea un monopolio de hecho privado y desregulado, claramente. Tenemos profundo dolor de tener que estar aquí. Nosotros tendríamos que estar trabajando y produciendo como estábamos hace un año o hace 6 meses, hasta que nos empezaron a robar el trabajo por culpa del mal acuerdo que firmó el gobierno con Catunati. Bueno, más de este tema. Es cierto, profundizamos con Mariana Abreu. Adelante, Mariana. Como veíamos recién, aquí en la Fiscalía de Delitos Económicos declararon hace algunas horas el exministro de Transporte y ministro del Interior, Luis Alberto Heber, también el prosecretario de la Presidencia, Rodrigo Ferrés, por esta denuncia que hizo el Frente Amplio por el acuerdo entre Catunati y el Estado uruguayo que estableció la extensión de la concesión de la terminal especializada de contenedores del puerto hasta 2081. Heber, antes de ingresar a la Fiscalía, habló muy brevemente con los periodistas, se fue de esta sede sin hacer declaraciones a la prensa. Vamos a repasar lo que decía antes de ingresar. ¿Viene a defender la gestión? Obvio que sí, estoy muy contento, muy orgulloso de lo que hicimos en el puerto, que va a ser bueno para el puerto y para el país. Bien, veíamos a Heber, quien era ministro de Transporte cuando se firmó este acuerdo que recién mencionábamos, declaró ante el fiscal Gilberto Rodríguez de Delitos Económicos. También nosotros más temprano estuvimos conversando con la abogada en esta causa del Frente Amplio, Laura Robato, sobre los fundamentos de la denuncia. La escuchamos. Se ha aportado muchísima evidencia, en este caso no es prueba, sino evidencia. Hemos trabajado con mucha conciencia, hemos traído actores muy importantes, hemos traído equipo de economistas, hemos traído consultas, hemos traído personas que trabajaron en el puerto y realmente la denuncia
es una denuncia fundada. Denunciamos que a partir de este acuerdo que creemos ilegal se crea un monopolio de hecho privado y desregulado, claramente. No se está frente a una prórroga, sino que el cambio de cláusulas que hemos agregado comparativamente entre el contrato anterior y el nuevo contrato lo que demuestra es un nuevo contrato, no una prórroga. Hemos demostrado a partir de las declaraciones de los directores tanto de Cabildo Abierto como de Frente Amplio que no pasó por el directorio. Y por otro lado, acá se dice que lo que se trató de evitar es un juicio de 1.500 millones de dólares y no existe ninguna prueba cabal de que no había empezado el juicio, no se había presentado ninguna demanda. Esto es simplemente una etapa de negociación y ahí ya se decidió hacer un acuerdo que ha valorizado la presa que se compró por 17.100 millones en más de 2.000 millones de dólares. Bien, algo escuchábamos en el primer tape que compartíamos. Hubo una movilización de los trabajadores del sindicato portuario y ramas afines del Supra mientras declaraban aquí las autoridades en la Fiscalía y conversábamos con uno de los voceros de los trabajadores de la empresa Montecón que se han opuesto a este acuerdo y ya aseguran que hay consecuencias por este contrato que se firmó. Tenemos profundo dolor de tener que estar aquí. Nosotros tendríamos que estar trabajando y produciendo como estábamos hace un año o hace 6 meses, hasta que nos empezaron a robar el trabajo por culpa del mal acuerdo que firmó el gobierno con Catunati. Realmente confirmamos de nuestra parte que es un mal acuerdo porque lo hemos leído, conocemos de la operativa portuaria, muchos de nosotros estamos hace 20, 30 o más años en la actividad y vemos cómo el gobierno ha tomado injerencia en un tema comercial entre empresas, robándole clientes, sin considerar que de esa manera lo único que está haciendo es moviendo la masa crítica de la tarea de contenedores y de la bolsa de trabajo. Nosotros ya a esta altura, nosotros ya hemos sido perjudicados. Nosotros tenemos 108 personas en seguro de paro hace un mes. Ya están empezando a cobrar los despidos a medida que la empresa lo gestiona. Tenemos conversaciones con la empresa para que el proceso sea lo menos doloroso posible. Pero, a ver, Heber justamente fue el que más dijo enfáticamente en abril pasado, en oportunidad del llamado al Parlamento, en que nadie en Montecón iba a quedar sin trabajo y nadie del puerto. Y sin embargo, directamente ya tenemos 108 despidos. Han habido 3 categorías íntegras de la empresa Montecón que han desaparecido, ha tenido que empezar a tercerizar para bajar costos y nosotros somos los primeros perjudicados y estamos perdiendo acá horas de trabajo en vez de ir a producir porque tenemos menos trabajo que antes. En cuanto al tema de fondo, Larrié manifestó que el acuerdo firmado por el Poder Ejecutivo no fue leído de forma responsable por el ministro Luis Alberto Heber. Los acuerdos estos son firmados por los 13 ministros del Estado y sin embargo yo le puedo asegurar que no lo han leído, lo han firmado. Apenas lo puede haber leído Heber y me temo que no debe haber entendido lo que estaba leyendo, un acuerdo en el cual no tuvo en consideración en un solo capítulo ni en un solo párrafo la fuente laboral que se podía llegar a arriesgar a perder. En este caso, confirmada. La visión entonces de los trabajadores, como dije, después del ministro Heber compareció aquí como indagado ante la Fiscalía de Delitos Económicos el prosecretario de la Presidencia, Rodrigo Ferrés, a quien le consultamos por esta afectación de los puestos laborales en el puerto. Él afirmó que este acuerdo va a traer con el tiempo más fuentes laborales, inversión y mejoras también en el puerto de Montevideo y afirmó, luego de comparecer en Fiscalía, que ellos, este gobierno, las autoridades cuando asumieron, se encontraron con una situación irregular e ilegal por parte de las autoridades anteriores en lo que respecta al puerto. Antes de compartir las declaraciones de Rodrigo Ferrés, recordarles que mañana van a comparecer aquí en Fiscalía por esta causa el subsecretario de Transporte, Juan José Olaizola, y también el presidente de la Administración Nacional de Puertos, Juan Curbelo. Escuchamos a Rodrigo Ferrés. Cuando asumimos el gobierno nos encontramos con una situación ilegal e irregular en el manejo de las áreas públicas del puerto de Montevideo por parte de las administraciones anteriores, lo cual a todas luces ha sido una vergüenza. Nosotros realizamos un profundo acuerdo, celebramos un profundo acuerdo muy bueno para el país, en el cual, en primer lugar, lo que hicimos fue ajustar la operativa portuaria en las áreas públicas, lo que tiene que ver con contenedores a derecho, porque se había violentado por parte de las administraciones anteriores la ley de puertos y se había permitido funcionar a una empresa por fuera de la ley. Y en esto quiero ser muy preciso. Se permitió a una empresa operar contenedores sin un título habilitante de la ley de puertos. Bueno, y sobre este tema
y además en una relación que hizo con respecto a esta posibilidad o habilitación a cable operadoras a vender internet por parte de Antel, se refirió el expresidente José Mujica en una audición de M24. Claro, y lo que dijo allí Mujica fue que el manejo de la situación de Antel o de las telecomunicaciones en comparación con el que ha hecho el gobierno del puerto arroja el saldo de que es una contraposición, es decir, que hay una contradicción entre los criterios. Porque lo de Antel se justifica, o dicen, lo que dicen es para que haya más opciones, mayor libertad y la gente pueda más elegir. Y es exactamente lo contrario de lo que hacen en el puerto. En el puerto acotan la competencia y en otro lado, bueno, sí, es un punto de vista. Mañana a las 11 de la mañana, SUTER, el sindicato de quienes trabajan en Antel, va a entregar, a presentar ante el Poder Ejecutivo, o sea, en Presidencia de la República, en este caso, un recurso de revocación producto de estas recientes decisiones que afectan al mercado de las telecomunicaciones. El recurso plantea que se revise el contenido y la forma de los decretos del Poder Ejecutivo e invoca a intereses colectivos bajo apercibimiento de movilizar el Sistema Internacional de Contralor de los Derechos Humanos. Además, también pide que se suspenda la aplicación de estos decretos hasta tanto se resuelva esta impugnación. No salimos del asombro de algunos comentarios que el presidente Antel viene virtiendo a la opinión pública, ¿no? Como por ejemplo, que no aceptó una propuesta que hizo uno de los directores de la oposición para revocar los derechos en cuestión, los decretos en cuestión, y no ha consultado en absoluto al área jurídica de la empresa. Yo creo que lo primero que tendría que haber hecho este hombre es haber consultado al área jurídica de Antel, a ver qué opinión le dan al respecto de estos decretos. Y capaz que él mismo se asombra de la opinión legal que tienen la parte legal de la empresa. De asunto porque por estas horas se va a conocer una nueva actualización del precio de paridad de importación de los combustibles. Según averiguó MBD Noticias, el informe de la URSEA reflejará un aumento de aproximadamente 5% en los precios internacionales de referencia de nafta y gasoil. De ser así, el incremento del PPI, precio de paridad de importación, será algo inferior al del mes pasado. El precio de paridad de importación que mensualmente actualiza la URSEA toma en cuenta el valor del combustible refinado en el Golfo de México y no es vinculante. Por eso, como todos los meses, el Poder Ejecutivo deberá tenerlo en cuenta junto a un informe de ANCAP para determinar si ajusta o no los combustibles. Y el Poder Ejecutivo se dispone a aumentar el precio del boleto de ómnibus suburbano e interdepartamental a partir de este viernes 1 de julio. Sí, en la jornada un par de medios, Montevideo Portal y El País, han informado al respecto, señalando que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas elaboró una propuesta de aumento de 6,5% que se encuentra a estudio de Presidencia. Si las tarifas se aumentaran según lo planteado por la cartera, los precios quedarían así. Boleto de hasta 8 kilómetros, 47 pesos. El de hasta 16 kilómetros, 54 pesos. El de hasta 24 kilómetros, 66 pesos. El de hasta 28 kilómetros, 70 pesos. Además, el de hasta 36 kilómetros saldría 75 pesos. El de hasta 44 kilómetros, 82. El de hasta 52 kilómetros, 101 pesos. Y el de hasta 60 kilómetros, 111 pesos. A modo de resumen, a mayor distancia tienden a ser mayores las subas propuestas. El menor incremento sería de 3 pesos y el mayor alcanzaría los 7 pesos, si esto que elevó el Ministerio de Transporte y Obras Públicas es lo que termina resolviendo vía decreto el Poder Ejecutivo. Y entre tanto número, lo recibimos a Germán de Agosto. Y precisábamos un economista para que desatara este enredo, aunque va a hablar de otros números, estimaciones oficiales de crecimiento que han sido modificadas. Germán, ¿cómo te va? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien. Sí, nos vamos a referir justamente a la conferencia de prensa de ayer que dio la ministra, donde otras cosas lo que hizo fue adelantar los grandes lineamientos para la rendición de cuentas que se va a presentar justamente este jueves. Y entre los datos que mencionó, uno es la corrección del crecimiento previsto para este año. Eso es lo que vamos a ver en la primera placa. En febrero, cuando el MEF presentó los datos, las estimaciones para este año, ubicó el crecimiento en el entorno de 3,8%.
Ahora lo actualiza y lo sube un punto porcentual y lo que tenemos es un crecimiento de 4.8%. Entonces, primera precisión en relación a la dinámica es que hay mucho del crecimiento que vamos a ver este año, mucho de esa estimación de 4,8%, que responde principalmente a un efecto estadístico. Es una cuestión técnica, pero básicamente cuando hablamos del crecimiento anual estamos comparando promedios. Entonces, el año pasado tuvo dos dinámicas distintas entre el primer semestre y el segundo semestre. El primer semestre fue un semestre muy flojo. Tuvimos la primera ola de COVID y eso impactó sobre la economía y entonces tuvimos un desempeño bastante pobre. Pero al reflejar el cambio en el promedio del año, justamente la comparación del 2022 ya incluye esa parte que es lo que los economistas llamamos arrastre estadístico. En otras palabras, si la economía no creciera nada este año, igualmente en el dato veríamos un crecimiento del entorno de 3 o 3,6%, porque justamente surge de esa dinámica comparativa, es una cosa técnica estadística. Esta es como la primera precisión que tenemos que hacer en relación a las perspectivas de crecimiento. De hecho, hoy también se publicó la encuesta que mensualmente releva el Banco Central y daba un crecimiento similar de 4,6 para este año. Ahora bien, hay una cosa que queda media ambigua todavía y en estas cosas vieron que el diablo siempre está en los detalles y tiene que ver con el presidente hizo una promesa el 2 de marzo, ¿se acuerdan? Un compromiso de reducir el IAS y también de aumentar las deducciones en las franjas más bajas del IRPF, condicional a que la economía creciera más de lo previsto. Pero eso lo hizo el 2 de marzo. Las estimaciones oficiales en ese momento eran justamente de un crecimiento de 3,8%. Ahora esa proyección se corrige. Entonces, el umbral, no queda claro cuál es el umbral que va a determinar si efectivamente va a haber o no va a haber una reducción. ¿Es el 3,8, que era la estimación prevista al momento de hacer justamente ese compromiso? ¿O es el 4,8, que es el que efectivamente va a terminar entrando en la rendición de cuentas? Esto es una cosa que ayer cuando le preguntaron no quedó clara y es relevante porque justamente supondría una innovación tributaria, la innovación que hemos discutido, vinculada a ese compromiso de reducir el peso de los impuestos, ¿sí? O sea que eso también es relevante. Entonces, otra cosa que dijo también, que también la hemos discutido la semana pasada, es que va a haber un aumento del gasto sin un incremento de los impuestos. Y el otro día justamente analizamos en particular el caso de lo que era el IAS y lo que era el IRPF, que generaron una recaudación, por la forma en que se modificó la base de prestaciones y contribuciones, de 65 millones de dólares. Hoy Astori también salió una columna donde estimaba el aumento de la recaudación en 110 millones. ¿Qué más tenía en cuenta? Tenía en cuenta más de 35 millones vinculada al IVA, que también lo discutimos, y también el impuesto COVID, que justamente aporta unos 11 millones. Básicamente se llamó impuesto de emergencia sanitaria y al margen de qué podemos opinar sobre la imposición de ese impuesto, que era un momento de bastante incertidumbre, la pandemia recién había irrumpido, o sea que había una lógica que fue la que se defendió, que era, bueno, el sector público, esto es como un seguro, porque los empleos públicos están mucho más salvaguardados que los privados en este entorno de incertidumbre. Pero básicamente era un impuesto. O sea que esa discusión parece que no se va a saldar porque seguimos diciendo una cosa y la otra. O sea que por ese lado, en relación a lo que es el crecimiento y en relación a lo que es el impacto de ese crecimiento sobre el tema tributario, esas fueron las novedades que tuvimos ayer. Ahora, si nosotros pensamos y actualizamos este crecimiento y vamos a la segunda placa, lo que vamos a dar de vuelta es el contraste que tenemos entre el crecimiento del Producto Interno Bruto, lo que está en blanco, y lo que está en azul, que es lo que hemos discutido varias veces, que justamente es lo que refleja la participación de los salarios de los trabajadores dentro de esa torta que se acrecenta. Entonces, el año pasado tuvimos ya esa disparidad, una economía que creció en el entorno de 4,4% y una masa salarial que creció en el entorno de 1,6%. Ahí hay una diferencia importante que Carlos Grau el otro día estimó en 800 millones de dólares. La transferencia que hay por esa caída en la participación en el reparto de la torta la estimó en 800 millones de dólares. La transferencia que hay de dónde entre trabajadores, lo que sería factor trabajo a factor capital. Gana más el capital. Exactamente, de ese crecimiento, ¿cómo se reparte? Bien. ¿Sí? Y este año, con las actualizaciones que conocimos ayer, nos queda también una diferencia bastante importante. Esta estimación de la masa salarial surge justamente de un documento que divulgó hoy el Cuesta Duarte, donde justamente está anticipando
que el empleo va a crecer este año. Eso también fue lo que informó la ministra ayer. La estimación oficial es que va a crecer en 40.000 puestos laborales, pero no va a haber seguramente recuperación del salario real. Ya tenemos una parte no menor del año jugada donde el salario real ha caído, ¿sí? Si bien está el compromiso de recomposición, que también es parte de la rendición de cuentas para lo que es el sector público. Y está la discusión en torno a qué va a pasar con el sector privado, pero más allá de lo que pasa en el segundo semestre, ya venimos con una caída acumulada en lo que va del año, o sea que habría, en el mejor de los casos, un crecimiento cero. No habría crecimiento del salario real. Cuando ponemos eso en la licuadora, justamente nos da de vuelta esa torta que crece, pero que crece de forma desigual al momento de comenzar el segundo partido, que siempre el segundo partido es el partido redistributivo. O sea, ¿sí? ese crecimiento mayor al estimado no se refleja en un crecimiento del empleo y la mejora de salarios. Exactamente, lo que habíamos discutido cuando agarramos un informe de CINVE que justamente alertaba sobre la posibilidad de tener un quiebre distributivo en el sentido que la economía, el crecimiento del PIB se continuaría divorciando de lo que es el crecimiento de la participación de los trabajadores, estimado a partir justamente de la masa salarial. Y por último, de cara a la rendición de cuentas que se presenta el jueves, vamos a ver en la tercera placa, ¿sí?, cómo ha sido la reducción del gasto público desde el año 2019, desde el cierre, desde diciembre de 2019, cómo se explica, ¿sí?, la mejora, ¿sí?, del resultado fiscal, que es lo que tenemos ahí, la variación del gasto primario del sector público no financiero fue del entorno del 2%, y esos son justamente las incidencias de los distintos componentes. Básicamente, lo que tenemos es que las remuneraciones, los salarios, aportaron 0,3 puntos a esa mejora del resultado fiscal. Las pasividades atadas también a los salarios también aportaron 0,3 puntos, y lo mismo con las transferencias. Si sumamos transferencias, remuneraciones y pasividades, tenemos más de la mitad de la mejora del gasto público, ¿sí? Y lo otro también es el rol que han tenido las inversiones a la hora de analizar esa mejora que ha tenido el gasto público cuando excluimos del análisis al fondo COVID, ¿sí? O sea que justamente acá, pensando en la discusión y en el compromiso de la recomposición salarial del sector público, acá lo que vemos es otra dimensión de un fenómeno que hemos analizado, ¿sí?, desde varios lados, que es justamente cómo ha incidido la caída de los salarios en la mejora de las cuentas fiscales. Bien, bueno, muchas gracias, Germán. Bueno, muchas gracias a ustedes. Nos vemos el jueves. El jueves. Así es, pasado Bien. mañana habrá otra vez columna de análisis económico. Estamos para los números Exacto, hoy, ahora en clave de opinión pública. Porque la evaluación de la situación actual del país en el segundo trimestre del año muestra que el 51% considera que es mala o muy mala. Además, hay un 39% que dice que es buena o muy buena, y el restante 10% tiene una opinión neutra al respecto o no opina, según un relevamiento realizado por Factum entre el 3 y el 13 de este mes de junio. Al analizar la evolución que ha tenido la percepción sobre la situación actual del país, se aprecia que este último trimestre muestra un cambio respecto a lo registrado en las mediciones anteriores, señala el relevamiento. Mientras en noviembre del año pasado y en el primer trimestre de este año las evaluaciones positivas sobre la situación del país se ubicaron entre el 53 y 55% y las negativas entre el 35 y 37%, este segundo trimestre muestra un cambio importante, cayendo 16% las opiniones positivas sobre la situación del país y aumentando en igual medida las opiniones negativas, agrega. El resultado obtenido en este segundo trimestre del año y comparándolo con mediciones anteriores, así como con otras mediciones que se han realizado, muestra que el clima actual de la opinión pública ha tenido un cambio, donde han aumentado las opiniones negativas de la percepción del país y en algunos indicadores de evaluación de la gestión de gobierno. Desagregando las opiniones positivas, se encuentra que el 3% considera que la situación del país es muy buena y el 36% que la situación es buena, totalizando el 39% de opiniones positivas. Al desagregar las opiniones negativas, el 18% considera que la situación del país es muy mala y el 33% considera que es mala, totalizando el 51% de opiniones negativas.
La visión sobre la situación del país muestra importantes contrastes entre los votantes del Frente Amplio y los votantes de los partidos de la coalición de gobierno. Dentro de los votantes del Frente Amplio la visión es francamente negativa. El 84% de los votantes del Frente Amplio consideran que la situación del país es mala o muy mala, frente a un 9% que considera que la situación es buena o muy buena, marca el relevamiento de factum. Del otro lado, entre los votantes de los partidos que conforman la coalición de gobierno, el 24% considera que la situación es mala o muy mala, mientras que el 65% considera que es buena o muy buena. Otro asunto, el representante de las y los trabajadores en el directorio de ACE dijo que no hay recursos suficientes en el proyecto de ley de rendición de cuentas para atender el primer nivel de atención en el prestador público, o sea, en ACE. Sostuvo que el proyecto de ley fue elaborado en base a definiciones políticas del Poder Ejecutivo y que la representación de los trabajadores en ACE está siendo o ha sido ajena a la elaboración de este documento. Uno de los temas bien importantes trataba que parte de los recursos que fueron resueltos en este tiempo estaban atados a ese fondo COVID que no era fondo presupuestal de ACE. Entonces, para nosotros es bien importante la inclusión de al menos parte de lo que fueron esos recursos asignados por fuera, que se presupuesten y que realmente se dé la línea de continuidad en cuanto principalmente a lo que fue atención tanto de enfermería como de servicios, que es uno de los lugares siempre sensibles. No está atado realmente todo lo que fue ese presupuesto COVID a este presupuesto, y eso es parte de lo que esperamos se pueda también analizar, y que desde el propio Parlamento también en lo que puede significar reasignación de recursos, porque muchas veces sabemos que el proyecto ingresa de una manera al Parlamento y los propios legisladores reorientan parte de esos recursos que ya están planteados para otras demandas, y en este caso nosotros como representantes sociales y visualizando algunos de los temas que son planteados de los propios trabajadores, como es el caso de la contratación de este personal, que es bien importante, lo vamos a seguir planteando. Por su parte, el diputado oficialista Felipe Schipani aseguró que los anuncios de la ministra de Economía contemplan los planteos hechos por el Partido Colorado para esta rendición de cuentas. Sí, se refirió, digamos, Schipani a dos organismos, ANEP, ¿no? el organismo que está al frente de la educación, y también al Ministerio de Ambiente, que son dos organismos que aparte tienen justamente bajo su responsabilidad jerarcas del Partido Colorado. Como decía ayer la ministra, quedan ajustar todavía algunos números. Por estas horas, desde la ANEP y desde el Ministerio de Economía, están en esas definiciones cúlmines de lo que va a ser el mensaje de la rendición de cuentas, pero no hay duda de que va a ser una rendición de cuentas que va a poder financiar uno de los cambios más importantes que tiene que afrontar nuestro país, que es el de la educación. En relación a ambiente, que era otro de los reclamos que hizo el partido, la necesidad de dotar al ministerio, un ministerio nuevo, un ministerio que todavía está en proceso de formación de recursos básicos para su funcionamiento, eso estaría contemplado en la rendición de cuentas. Estaría contemplado otro reclamo importante que venía haciendo el Ministerio de Ambiente, que son los recursos necesarios para volcar a las intendencias para definitivamente cerrar los vertederos a cielo abierto, que es uno de los compromisos ambientales que ha asumido el Ministerio de Ambiente. Eso serían en el torno de unos 17 millones de dólares que también estarían contemplados en la rendición de cuentas. El senador del Frente Amplio, Enrique Rubio, se refirió a algunos aspectos de la situación económica. Dijo que hay que reconocer que la situación del sector agroexportador incide en las cifras de crecimiento, pero también hizo otras consideraciones. Sí, dijo que el crecimiento del producto no va por el lado de la inversión pública. Hemos visto que tanto el ZUNCA como la Cámara de la Construcción han dicho de que están preocupados en materia de inversión. Entonces, la generación, puede haber incremento de producto, pero eso no se traduce automáticamente en la generación de puestos de trabajo, fundamentalmente porque los sectores que traccionan el mercado de trabajo no estarían operando, por lo menos no estarían operando con gran dinamismo.
Rubio consideró que el aumento previsto en la rendición de cuentas es exiguo en cuanto a las necesidades que surgieron en los 2 últimos años en el país en diversas áreas. El gobierno ha ahorrado, rebajando y recortando inversiones, salarios y jubilaciones. Volvemos a exteriores. Sí, está pronta Natalia de Brun, otra vez. Adelante, Natalia. Es indispensable, por supuesto, fortalecer estas misiones de la UIP y, por lo tanto, vamos a estar acompañando esta misión que creo importante para la Unión Interparlamentaria y ustedes entenderán que en lo personal también. Gracias. Bien, ahí escuchábamos a la vicepresidenta de la República que justamente explicaba una de las cosas que se acaba de anunciar acá, que es la participación de Uruguay en presencia justamente de la vicepresidenta en representación de Uruguay en un comité ejecutivo que va a estar acompañando con todos los representantes parlamentarios de América y también de otros continentes que van a estar yendo hacia Rusia para intervenir, porque de acá de algún modo se rechazó lo que se condenó totalmente lo que es la invasión a Ucrania, y en ese sentido es que se formó esta comisión que va a estar yendo entonces hacia Rusia y también para intervenir en lo que es este conflicto que se está dando y bueno, que todavía continúa. Eso era parte de lo que escuchábamos entonces, de lo que significaba para Uruguay, la importancia que tiene la participación de nuestro país en esta comitiva que va a estar asistiendo allí en los próximos días, y bueno, la importancia lo escuchaban ustedes por parte entonces de la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón. Muchas gracias, Natalia, por este informe. Nosotros ahora retomamos desde aquí la agenda, y en este caso la agenda sindical. Un asunto de interés público es que habrá paros y movilizaciones justamente en la banca pública, porque así lo ha decidido el sector banco oficial de AEBU, que se declaró en conflicto tras rechazar la propuesta del Poder Ejecutivo en la negociación colectiva, porque se entiende que no contempla la recuperación salarial real. Y atención, porque los paros serán de 2 horas previo al término de la jornada en todo el país, 29 y 30 de junio por los departamentos del norte y centro, el 1 de julio departamentos del este, el 4 de julio pararán los del centro del país, mientras que el 5 de julio lo harán los departamentos del oeste. Además, el 12 de julio van a parar las actividades, otra vez los bancos públicos, en este caso en Montevideo, y además se prepara un paro nacional de toda la banca pública y también la privada. Estamos reclamando una recuperación salarial que entendemos que en los ajustes que hubieron en enero del 2022 no se respetó lo que se venía dando. Estamos reclamando que se llene el 100% de vacantes y que se haga un estudio pormenorizado en cada institución a ver cuáles son las necesidades de dotación que se necesita para cumplir con los objetivos, y no aceptamos una rebaja a rajatabla de la cantidad de trabajadores. Como decíamos, la situación de la renovación del convenio colectivo en esto que tiene que ver con el aumento salarial y en el estancamiento de las negociaciones hace que la banca oficial se declare en conflicto y que por lo tanto tengamos un plan de movilizaciones para las próximas semanas que implican paros zonales dividiendo el país en determinadas regiones, donde vamos a parar nuestras actividades a partir de las 4 de la tarde en todas las instituciones oficiales, incluida la Agencia Nacional de Vivienda, que está nucleada también en AEBU, y asambleas en los seccionales de las distintas localidades del interior. Los días que tienen previsto las fechas de pago, esos días no hay movilizaciones. Se contempló específicamente eso para que no afectara el sistema de pago. Otro asunto, la fábrica en vidrio ubicada en el PTI, en el Parque Tecnológico del Cerro, lleva 2 años y medio sin producir. Se pondrá a la venta mediante un proceso de licitación. Esto se da luego de un intento de venta que se frustró el año pasado. Como inicio de este nuevo proceso, se presentó el pliego con las condiciones para la venta de la fábrica y está prevista una convocatoria para oferentes para el 29 de agosto. El director de la Asociación Uruguaya de Peritos, Gabriel Ferreira, informó al matutino que la base para adquirir la fábrica es de $7.320.000, o sea, 6 millones más IVA. Y ahora cambiamos de tema. Sí, ya tenemos pronta a Julieta Núñez Toma. Juli. Muchas gracias, Natalia Gramartín.
Sí, vamos a hablar de lo que planteábamos al principio, la situación de las vacantes, de los cargos vacantes en empresas públicas. Esto es una situación que viene denunciando la Mesa Sindical Coordinadora de Entes, como mencionábamos al inicio. Hubo varias movilizaciones la semana pasada, de hecho informamos aquí en MB Noticias sobre la movilización grande que convocó esta mesa coordinadora. Fue el 22 de junio y uno de los reclamos tenían que ver con las vacantes en las empresas públicas justamente y cómo esto debilita la tarea y el servicio público que tiene que brindar estas empresas. Lo que señalan desde la Mesa Sindical Coordinadora de Entes es que la tendencia a la baja en estos cargos se está dando en todos los entes y que esto no tiene una correlación con lo que está sucediendo en términos productivos, de producción económica financiera de estas empresas. Lo que señalan es que empresas como la Administración Nacional de Puertos, Antel, UTE y el BROW están transfiriendo dinero a rentas generales y sin embargo están sufriendo también procesos de privatización, como mencionábamos anteriormente, vinculados a las tercerizaciones que generan el no llenar las vacantes que se vienen realizando, que se vienen abriendo desde hace varios años. Esto tiene que ver con las tasas de reemplazo, es decir, hay trabajadores que por jubilación o por otras cuestiones dejan sus puestos públicos de trabajo y esos puestos no son reemplazados por nuevos trabajadores y esto genera varios problemas. Lo que señalan desde la Mesa Coordinadora Sindical de Entes es que esto que está sucediendo con las vacantes afecta el servicio público, pero también afecta la productividad de estas empresas que transfieren menos dinero a rentas generales cuando no logran llenar estas vacantes porque obviamente afecta su trabajo, el trabajo y la generación productiva de estas empresas. ¿Cuáles son las empresas más afectadas? Bueno, una de las empresas más afectadas sin duda es OCE, que lo viene denunciando así. De hecho, está trabajando desde el lunes con medidas a reglamento porque señalan que si no se cubren las vacantes que tienen en este momento y que vamos a escuchar en boca de Federico Kramerman, el presidente del Sindicato de Funcionarios de OCE, si no se cubren estas vacantes van a avanzar en el conflicto. Ahora ya están en negociaciones con la administración de OCE, pero señalan que ya está generándose una situación crítica porque no están justamente respondiendo desde el sindicato como medida sindical, no están respondiendo a los llamados de horas extras y de guardias que propone la administración porque quieren que se solucione el tema con las vacantes. Vamos a escuchar ahora a Federico Kramerman explicando justamente cuál es la situación con la tasa de reemplazo y con las vacantes en OCE. La tasa de reemplazo en la OCE hace 4 años que es exactamente 0. Desde el 2018, que fue el último llamado externo, que no ingresa personal, y desde ese momento a la fecha con números oficiales, que es el 31 de diciembre último, se han retirado del organismo ya 800 trabajadores, más 70 vacantes que ya se han generado este año. Es decir, estamos en 870 puestos de trabajo menos en la OCE, quedamos 3.100 funcionarios y no se ha repuesto ninguno. Bajamos de 3.900 a 3.100, mientras que tenemos ya más de 2.000 trabajadores tercerizados. Esa es la realidad de la OCE hoy y si algunas cosas se pueden disimular o si sigue habiendo agua de calidad y insuficiencia a la población, tanto agua potable como el saneamiento en el interior del país, es por cómo se sobreexige a los funcionarios, que tiene que ver con cómo la OCE disimula la falta de personal. Frente a la lógica de reducir el costo del Estado, reducir el personal y demás, parece que no se tiene en cuenta que las empresas públicas son empresas que brindan servicio a la población, que producen, sí, que son empresas productivas y que para eso se requieren determinados puestos para que funcionen. Parece que quienes quieren ahorrar encargos y en sueldos ven solo planillas donde ven puestos libres y dinero a ahorrar y no conocen la realidad concreta de cada empresa, que detrás hay un servicio público que hay que brindarlo. En el caso que nosotros conocemos, para brindar agua potable tiene que haber tratamientos, plantas industriales que potabilizan el agua, sistemas de distribución con sus cañerías, etcétera. Todo eso parece no conocerse. Hay laboratorios para ver la calidad del agua, es decir, hay puestos de trabajo que se precisan para asegurar que el servicio funcione y bien. ¿Cómo se vinculan las vacantes con las tercerizaciones? Bueno, de alguna manera lo escuchábamos ahora, lo podemos intuir por lo que me estaba mencionando recién Federico Kramerman. Esto tiene que ver con el deterioro del servicio que como respuesta desde la administración se llena o se trata de cubrir con las tercerizaciones. Y esto tiene varios problemas. Como pueden recordar o quizás recuerden, la semana pasada nosotros tuvimos un informe vinculado a las privatizaciones en las empresas públicas y allí hablamos con el economista Martín Sanguinetti. Y él lo que mencionaba es que este deterioro que se llena con tercerizaciones o que se trata de suplir con tercerizaciones tiene varios problemas asociados. Primero, porque las tercerizaciones no necesariamente son más baratas, a veces incluso son más caras para el Estado. Y también porque
porque los trabajos que generan son precarios en comparación con los trabajos públicos. Pero además de todo esto, lo que mencionaba Martín Sanguinetti es que el trabajo tercerizado no genera un aporte de conocimiento permanente a la empresa pública. Y esto tiene que ver con el desarrollo de la innovación o de la tecnología en estas empresas públicas. Es decir, cuando se tiene trabajadores que están contratados, que están presupuestados como empleados públicos, allí se genera un desarrollo en el conocimiento y en el know-how, que así se le dice, que queda dentro de esta empresa pública. Entonces, allí lo que se debate de alguna manera es el cometido de la empresa, a qué apunta y por qué decide tercerizar en vez de contratar y de llenar las vacantes. Vamos a compartir ahora en pantalla cuál es el estado estructural en términos de funcionarios de las empresas públicas. Lo estamos pudiendo ver aquí atrás, estamos viendo varias empresas públicas, quizás las que llaman la atención son las que se encuentran más hacia el final, como UTE, que en este momento, estos son datos que presentó la Mesa Sindical Coordinadora de Entes, son de mayo de 2022, tiene un aproximado de 6.040 trabajadores, Antel de 5.811, OCE de 5.000, BPS de 3.784 y La Banca de 3.691 y ANCAP de 2.300. Esto, de alguna manera, toma importancia cuando lo vinculamos con los números de vacantes que tienen abiertas, que muchos de los casos supera el 10% de los trabajadores que estamos viendo aquí. Así que vamos a pasar a compartir en la siguiente placa cuáles son los números de vacantes en algunas de las empresas que están denunciando en este momento problemas vinculados a la tasa de reemplazo. Estamos viendo allí, OCE tiene cerca de 870 vacantes en este momento, lo decía recién Federico Kramerman. En Antel hay 772 vacantes que no se han cubierto. En UTE hay 700, en ANCAP 700 también y en La Banca más de 1.000, en la banca oficial. Y justamente sobre banca vamos a hablar, bueno, lo decían hace unos minutos nomás nuestros compañeros, se están declarando en conflicto en este momento y uno de los puntos para atender de este conflicto y en los que quieren negociar con la administración y con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto es justamente la tasa de reemplazo. Allí hay varios problemas, sobre todo en las oficinas del interior. Comentarles también que nosotros intentamos hablar con fuentes del oficialismo, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto sobre este tema en particular. No obtuvimos respuesta, en parte porque no nos contestaron directamente, pero también porque señalan que están ahora en este momento concentrados en la rendición de cuentas. Vamos a escuchar ahora las palabras de María Eugenia Stupp de AEBU, que habló sobre cuáles son los problemas en particular que tiene la banca oficial vinculados a las vacantes. Al 2019 se hizo un corte y se dijo las vacantes generadas en el año anterior se pierden todas y a partir de ahora se repone una de cada 3. Eso requiere, como se podrán imaginar, un estudio pormenorizado, sobre todo porque las 3 vacantes que se generan pueden ser de distintos cargos, de distinto escalafón, y cómo se hace para reponer una de esas 3. Porque no es que sean 3 profesionales y se repone una, además las profesiones también son diferentes. Por eso nosotros venimos reclamando desde el primer momento que nos llamen a discutir, además eso está en nuestro convenio colectivo, que tienen que discutir con los trabajadores en el caso de que haya este tipo de reducción o de reestructura o lo que fuera, como se llame, y es lo que no nos han llamado a discutir. En algunos casos, porque no saben cómo hacerlo, en otros casos no sabemos por qué, pero nosotros los trabajadores sí tenemos un trabajo hecho ya desde hace mucho tiempo en este tema y bueno, y creo que hemos hecho aportes significativos y estamos dispuestos a discutirlo también, ¿verdad? Esto es un reclamo, es el primer reclamo que hacemos, más allá de las vacantes. Sí sabemos que, por ejemplo, el Banco Hipotecario ha perdido el 30% de su dotación y está peligrando, realmente en peligro el funcionamiento del banco como lo conocemos. En el Banco República se han perdido más de 1.000, en la Agencia Nacional de Vivienda se han perdido más de 70 y bueno, y así podemos hablar de todos. Otro asunto, la Fiscalía acusó de homicidio culposo a las personas dueñas del depósito de la fábrica de fuegos artificiales Meteoro. Recordemos que allí en 2016 hubo explosiones producidas por un incendio que generaron el fallecimiento de 4 trabajadores. Para los 2 empresarios se solicitó una condena de 7 años y medio. En la tarde de hoy conocimos la causa penal que se sigue contra los responsables de la fábrica de fuegos artificiales donde ocurrió la explosión y la muerte de los trabajadores, de los jóvenes trabajadores.
se conoció la acusación de la Fiscalía. La Fiscalía acusó en esa causa penal solicitando una condena por homicidio culpable, especialmente agravado por el resultado de las muertes, a 7 años y 6 meses de penitenciaría. Tenemos que considerar que la pena máxima para este tipo de delitos es de 8 años. Creemos que el pedido de la fiscal es adecuado, pero además los fundamentos también, porque se hace justicia reconociéndose lo que ya estaba en el auto de procesamiento, lo que también de alguna manera recogió la causa civil, la sentencia civil de primera instancia, de que se estaba realizando una actividad, por decirlo claramente, ilegal. Es decir, no se podía realizar tareas de reparación de fuegos artificiales en un depósito de esas características. Además, la empresa no tenía la habilitación de bombero. Por lo tanto, creemos que los fundamentos de la acusación fiscal, que son contundentes, y el pedido de pena va en concordancia y determina la responsabilidad penal de los responsables. Hay plena prueba, o sea, no hay duda, no le puede quedar absolutamente ninguna duda a nadie de que estas muertes podían haber sido evitadas y que fueron causadas por la negligencia, por la violación de las leyes y reglamentos por parte de los dueños de la empresa. Así que esperamos que haya justicia. 3 personas fallecieron esta mañana en un siniestro de tránsito en el kilómetro 273 de la Ruta 8. 2 eran funcionarios de Presidencia de la República. Se trata de Freddy Bañasco, de la División Transporte, y de quien además era secretario del Partido Independiente, Juan Carlos Rodríguez, que cumplía funciones en la Junta Nacional de Drogas, que depende de Presidencia. Según informó Policía Caminera, el vehículo de Presidencia circulaba hacia el sur y por motivos que se investigan despistó e impactó contra otro vehículo que circulaba en sentido contrario y en el que viajaba una persona que también falleció. En un comunicado público, Presidencia de la República lamentó lo sucedido e informó que Policía Caminera trabaja para establecer responsabilidades. Bien, y otro asunto, la Asociación de Docentes de Educación Secundaria de Montevideo está en conflicto y realiza paros zonales esta semana. Esto es en parte debido al proyecto de ley de rendición de cuentas que está justamente bien cerquita de llegar al Parlamento y contra la transformación educativa que impulsan las autoridades del gobierno. El reclamo a nivel nacional es el aumento presupuestal, la distribución de ese aumento, que se revierta el recorte que se ha desarrollado en los últimos años, que asciende a 90 millones de dólares, que ese dinero se destine a mantenimiento, creación de edificios, que es, bueno, ni que hablar a nivel salarial. Nosotros estamos teniendo una pérdida salarial del 8% acumulada, a creación de cargos, creación de equipos multidisciplinarios que son fundamentales, así como a políticas educativas que apuesten realmente a una educación integral, integradora, que es fundamental para el futuro de nuestro país, el futuro de nuestros estudiantes. Se está desarrollando un plan de lucha que tiene que ver con colocar estos planteos, este programa, estas reivindicaciones a través de movilizaciones que ya se vienen realizando, reafirmar que estamos en conflicto y que ese conflicto tiene que ver con todas estas carencias que estamos mencionando y este recorte brutal que sufrió la educación pública, en particular en su nivel medio. El sindicato de funcionarios de la UTU, también en conflicto, ocupó esta jornada la UTU del Cerro en reclamo de mejores condiciones de trabajo y de estudio. Integrantes de ADES concurrieron al lugar. ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas ahora al segmento internacional. Comenzamos como ayer en Colombia, comentándoles que decenas de personas privadas de libertad murieron tras un motín e incendio en la cárcel de máxima seguridad de Colombia. La Defensoría del Pueblo de Colombia confirmó que al menos 49 personas murieron, mientras que otras 13 se encuentran gravemente heridas tras un incendio en el establecimiento penitenciario de mediana seguridad y carcelario de Tuluá, en el departamento del Valle del Cauca. Entre las víctimas hay personas privadas de libertad y funcionarios penitenciarios. El director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Tito Castellanos, informó que el incendio fue provocado durante un motín cuando privados de libertad prendieron fuego a colchonetas. El funcionario elevó el número de heridos a 30, según indicó al medio El Tiempo.
El presidente Iván Duque lamentó los hechos e informó que ha dado instrucciones para adelantar investigaciones que permitan esclarecer esta terrible situación. Por otro lado, el presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, opinó que el Estado colombiano ha mirado la cárcel como un espacio de venganza y no de rehabilitación. Lo acontecido en Tuluá, como la masacre en La Modelo, obliga a un replanteamiento completo de la política carcelaria de cara a la humanización de la cárcel y la dignificación del preso, acusó Petro, quien tomará posesión el próximo 7 de agosto. Además, el comandante del ejército colombiano, el general Eduardo Enrique Zapateiro, considerado un militar de línea dura dentro de las Fuerzas Armadas y crítico del presidente electo Gustavo Petro, anunció este martes que pasará a retiro para evitar caminar junto al nuevo mandatario el día de la investidura presidencial. Zapateiro hizo el anuncio durante un acto en la base militar de Tolemaida, en el centro del país. El 20 de julio, día en que este soldado, después de 40 años de servicio, de haber prestado mi servicio militar obligatorio como bachiller, me despediré del pueblo colombiano, dijo. Le agradeció de corazón a los soldados, oficiales, suboficiales y civiles por el trabajo desarrollado durante su gestión de 2 años y medio como comandante. La elección de Petro como presidente, cargo que asumirá el próximo 7 de agosto, no es vista con buenos ojos por un sector militar debido a que este fue durante su juventud guerrillero del movimiento 19 de abril, M19, que se desmovilizó en 1990 luego de firmar un acuerdo de paz con el gobierno. El general Zapateiro quedó en el ojo del huracán en abril pasado cuando le recriminó a Petro, entonces candidato presidencial, por supuestamente hacer política con militares muertos. Senador Petro, no se valga de su investidura, inviolabilidad parlamentaria, para pretender hacer politiquería con la muerte de nuestros soldados. Más bien cumpla con su deber ciudadano de denuncia fundamentada ante la Fiscalía de los hechos que usted menciona, escribió en esa ocasión el general Zapateiro en redes sociales. Petro había recriminado a Zapateiro un mensaje lamentando la muerte de 6 soldados durante un ataque de la banda paramilitar Clan del Golfo, diciendo que algunos generales del ejército estaban en nómina de este grupo, dedicado sobre todo al narcotráfico, y criticando que politiqueros del narcotráfico sean ascendidos a las altas cúpulas militares. Ahora nos acercamos a Brasil, donde el número de personas con certificado de registro de armas de fuego creció un 474% durante el gobierno de Jair Bolsonaro. De los 4,4 millones de armas de fuego que hay en manos de particulares en Brasil, casi 2,9 millones cuentan con los registros activos, pero 1.542.168 circulan de forma irregular en el país. En el Sistema Nacional de Armas, SINARM, por ejemplo, en 2021 de las 1.490.323 armas de fuego con registro activo, solo 384.685 están vinculadas a organismos públicos como las Policías Civil, Federal, de Carreteras y Guardias Municipales, además de instituciones como los Tribunales de Justicia y el Ministerio Público, señala el informe del Anuario Brasileño de Seguridad Pública. Desde que llegó al poder el 1 de enero de 2019, Bolsonaro ha defendido el derecho de los ciudadanos del común a portar armas de fuego para defenderse, argumentando los altos índices de criminalidad urbana y rural. Murieron asfixiados y sin agua. Estamos hablando de la tragedia de los 50 migrantes hallados en un camión en San Antonio, Estados Unidos. Los cuerpos de 50 migrantes muertos fueron encontrados en el remolque de un camión abandonado al suroeste de San Antonio, Texas. El macabro hallazgo fue confirmado por las autoridades locales. Uno no viene a trabajar esperando abrir la puerta de un tráiler y toparse con una pila de personas muertas, dijo Charles Hood, el jefe de bomberos. Hood aseguró que las personas encerradas en el remolque no tenían agua ni aire acondicionado y en una zona que protagonizó una intensa ola de calor a lo largo del fin de semana. Los servicios de emergencia rescataron a 16 personas, 12 adultos y 4 menores, quienes estaban conscientes a la hora de ser trasladados a hospitales de la ciudad a 250 kilómetros de la frontera con México. De los fallecidos, 22 han sido identificados como mexicanos, 7 guatemaltecos y 2 hondureños.
Quiero expresar mi más profundo pésame a los familiares de migrantes mexicanos, guatemaltecos y hondureños que murieron ayer asfixiados. Fue una tremenda desgracia, dijo el presidente de México, Manuel López Obrador. El mandatario mexicano anunció que el tema migratorio será central en su reunión con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el próximo 12 de julio en Washington. Ahora nos vamos a Venezuela porque el presidente Nicolás Maduro confirmó la llegada de una delegación del gobierno de Estados Unidos a Caracas para una nueva ronda de diálogo. El encuentro sigue una serie que comenzó en marzo, luego del inicio de la guerra en Ucrania, y que tiene el comercio de petróleo como punto principal en la agenda que planteó Washington. Estoy en comunicación con Jorge Rodríguez, porque Jorge Rodríguez a esta hora está recibiendo a una delegación del gobierno de los Estados Unidos, una importante delegación del gobierno de Estados Unidos que ha llegado a Venezuela hace 2 horas y está trabajando para darle continuidad a las comunicaciones iniciadas el 5 de marzo y para darle continuidad a la agenda bilateral entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Venezuela. Estaba en comunicación con el presidente de la Asamblea, Jorge Rodríguez, quien está ahora, exactamente a esta hora, está reunido con esa delegación, donde, bueno, seguimos conversando diversos temas. Termina el primer bloque y nos vamos a una tanda. Pero no se vayan, hay más información. Ahora, segundo bloque. Hace 2 años en la Ciudad Vieja hubo un hecho lamentable que se comentó mucho naturalmente en aquel momento, y fue el asesinato de una persona en situación de calle por parte de alguien que le prendió fuego. Bueno, en las últimas horas, Natalia, hubo un pronunciamiento de la justicia y se emitió una condena. Sí, lo condenó a 5 años y 8 meses de cárcel a quien fue autor de este hecho. Claro, que dejó sin vida. Fue la forma justamente de agresión por la que perdió su vida Andrés Vargas. Tras un proceso abreviado entre la fiscal de homicidios de segundo turno Mirta Morales y la defensa del imputado, la justicia condenó al agresor del joven Andrés Vargas por un delito de homicidio en grado de tentativa y un delito de receptación. Vargas fue atacado el 15 de julio del 2020. Producto de las quemaduras, quedó con graves secuelas y estuvo más de 1 año en CTI. La víctima sufrió la amputación de 9 dedos de las manos, quedó con problemas de audición y otras afecciones. Hoy se logró la condena para el hombre que lo prendió fuego. Fue la 4ª audiencia que se realizó por el caso, ya que las 3 veces anteriores la instancia judicial se suspendió a último momento por falta de recursos para trasladar al imputado en el caso. Bueno, otro asunto, la fiscal de violencia doméstica Silvia Lovesio reabrió al menos 8 casos que habían sido archivados por el fiscal Raúl Iglesias e imputó a los acusados, según informó BTV y confirmó MBD Noticias. Iglesias se encuentra sumariado y separado del cargo tras constatarse irregularidades en el archivo de cerca de 300 causas sin justificación, por lo menos eso se le señala justamente. Son más exactamente 220 las denuncias que en su momento se presentaron y que Iglesias archivó. Y el expresidente de la República, José Mujica, se refirió a la situación de Guido Manini Ríos, más precisamente al informe de colonización que ha generado la discusión acerca de si es o no colono. Bueno, eso se preguntó Mujica en una entrevista en M24. Él está convencido que no es colono. Ahí hay un problema de papeles que quedaron así, y en aquellos años de la dictadura y todo lo que vino, quedaron ahí como tirado al bardo. Y del punto de vista jurídico, es probable que sea como están los papeles. Del punto de vista práctico, emotivo y conceptual, no lo es. Pero no considera que sea algo político. Manini habla de una maniobra en su contra. No, Manini siempre tiene la persecuta de que todos lo están maniobrando, de que eso es una canaleta. El general lo hace razonar palabra de que todo es
maléfico, que le quieren disolver la... bueno, toda profesión tiene sus prejuicios. Somáticamente yo estoy convencido que él nunca se sintió colono. Y que los papeles que hicieron probablemente lo condenan. La Federación de Funcionarios de Salud Pública se declaró en conflicto con ACE por lo que considera ingresos de forma indebida en el Hospital de Las Piedras. Gustavo Chianre, que es el secretario general de la Federación de Funcionarios de Salud Pública, dijo que los llamados tienen que ser públicos y abiertos porque entiende que la lógica de los concursos internos termina encubriendo designaciones directas. Esto es un llamado interno para los que ya están trabajando, es prácticamente una designación directa. Nosotros para la función pública vamos a exigir que sean llamados abiertos y públicos y que sea el mejor que quede trabajando. Es una forma de ingreso que da transparencia al ingreso a la administración pública y esto viene de siempre, desde el 2011 estamos hablando de este artículo, de la Ley de Presupuesto de 2011 que habilita al ingreso y que sea de la forma más transparente e igualitaria para todos los ciudadanos. No este tipo de llamados internos porque nosotros defendemos el llamado interno, por ejemplo, alguien que quiere pasar, o sea, queda un cargo de jefatura, bueno, se haga un llamado interno para los compañeros para ocupar ese cargo de jefatura, no para el ingreso a la función pública. No sé si se entiende. Otro asunto. Después de 50 años, el pasado 22 de junio, fueron procesados 2 militares por el asesinato de Luis Batalla, considerado el primer asesinado dentro de una dependencia militar por torturas. Hoy en Ciudad Viva, aquí en TV Ciudad, entrevistaron a María Esther Méndez, su esposa, quien lo recuerda como un luchador y dijo que la justicia, aunque tarde, llegó. Llegó un sobrino mío que era soldado, que hacía 2 años que estaba en ese cuartel, en el número 10, a decirme lo que pasaba. Y lo que estaba muerto mi marido, me fue a decir. Que yo no podía decir nada a nadie de eso, porque si no a él le iba a pasar lo mismo. A la hora vinieron, no me voy a olvidar nunca, en un Volkswagen amarillo, el Rombi en persona, porque después me enteré que era el Rombi, es el asesino, con otro en la investigación que eran de Montevideo, porque yo no conocía a nadie de esos que fueron, a pedirme un medicamento que él estaba tomando para el corazón, porque en ese momento tenía un ataque de corazón. Y yo les dije, él no sufre de corazón, nunca tomó medicamento de nada, porque es sumamente sano. Y yo para adentro, con ganas de gritarle que ya estaba muerto. Primero lo llevaron, nos entregaron el cajón cerrado y tuvimos que firmar para hacer una autopsia. Me pidieron permiso a mí, yo firmé, digo voy a firmar pero no voy a estar presente en el momento que abren el cajón. Yo tenía 19 años y se abrió el cajón y se hizo la autopsia. Y ahí se vio que le habían triturado el hígado. Se supone que fue con un culatazo, con un fusil, y que tenía muchos hematomas en la cara, en la cabeza, tenía marcas en las manos, en las muñecas, porque lo ataban de las muñecas con alambre de púa. Bueno, hay otro asunto. La Comedia Nacional viajó esta mañana a España, donde se presentará en el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro. También, en el marco de una gira internacional, va a visitar Gran Canaria y Tenerife. En esta etapa, la Comedia Nacional tendrá la responsabilidad de inaugurar el Festival de Teatro Clásico de Almagro, uno de los más importantes del mundo. Según su director, esto significa un prestigio para la compañía de Montevideo. El MAPA Fest, que es un festival internacional latinoamericano y europeo de artes escénicas, el más importante en lo que es el habla española, nos tiene nerviosos, contentos, ansiosos. Además, la Comedia Nacional va con un estreno absoluto. Es una obra que hizo 2 preestrenos acá en Montevideo para estar seguro de que está terminada la obra, pero la vamos a estrenar internacionalmente. Hace más de 20 años que la Comedia Nacional no viene
viaje a Europa. Para nosotros es importantísimo, para nuestros actores, para nuestro elenco y seguramente para generar un aprendizaje que viene desde el ver a otros. Los festivales son lugares donde todo el mundo lleva lo mejor que cree que puede mostrar. Durante su gira por España, la Comedia Nacional estrenará la obra Constante, una reescritura de Gabriel Calderón y el chileno Guillermo Calderón de la obra El Príncipe Constante de Pedro Calderón de la Barca. La obra tuvo un preestreno en Uruguay previo a la gira internacional y se podrá ver desde el 21 de julio en la Sala Verdi. Bueno, nos vamos. Sí, antes anunciamos los contenidos del lado B en el Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+. Bueno, por ahí pasará la agenda. Exacto, bueno, así que quédense en la pantalla de TV Ciudad, pero antes de irnos repasamos el pronóstico del tiempo. Claro, porque Inumet justamente nos permite proyectar lo que se espera ocurra en las próximas 72 horas. Empezamos por lo previsto para mañana, miércoles 29 de julio en Montevideo y área metropolitana. Por la noche, también por la mañana, digamos, 4 grados, 17, quiero decir 4 de mínima, 17 de máxima y se esperan heladas. Es un poco el aviso especial que hay para mañana. Sí, el jueves 30 de junio aumenta un poquito la mínima a 7 grados, pero baja la máxima a 14. Pasado mañana, el viernes, ya en las puertas del fin de semana, un poquito más adelante de pasado mañana, 1 de julio, el 7º mes del año, empieza con mínima de 3 y máxima de 14. Por ahora no se pronostican lluvias. Bien, lado B, la letra chica, y nosotros nos reencontramos mañana a las 19 horas. A la misma hora y en el mismo canal. Exacto. Chau.